El 1 de enero de 1959, las fuerzas del ejército rebeldes, encabezadas por Fidel Castro, ingresaron victoriosas en Santiago de Cuba y el dictador Fulgencio Batista huyó a Estados Unidos. Así se dio inicio a la única revolución triunfante de América Latina, que terminó con la expropiación de la burguesía y los terratenientes y que logró derrotar al imperialismo norteamericano en Bahía de los Cochinos y luego resistir durante décadas el criminal bloqueo imperialista, inspirando a varias generaciones de jóvenes y militantes. Mucho se escribió y discutió sobre la Revolución Cubana. Todavía es un tema presente, y no es para menos. La revolución social triunfó en una pequeña isla de América Latina a 180 kilómetros de Estados Unidos. Pero para hablar de la Revolución Cubana tenemos que conocer sus antecedentes. Desde antes del triunfo de 1959, el movimiento obrero cubano ya tenía una larga tradición de lucha y combatividad que quedó relegada por la gran imagen de Fidel Castro, el Che y los guerrilleros de Sierra Maestra que dirigieron el proceso. Hoy te contamos sobre estos años preparatorios y sus lecciones más importantes. Lo interesante de la Revolución Cubana es que no solo tiró abajo la dictadura de Fulgencio Batista, sino que avanzó en terminar con la subordinación cubana a Estados Unidos, muy presente en la historia de la isla. Desde 1898 hasta la independencia de España en 1902, Cuba tuvo que lidiar con la injerencia directa del imperialismo yanqui que se metió en la lucha de los independentistas cubanos para extender su dominio sobre el Caribe. Cuando decimos injerencia directa, no estamos exagerando. Estados Unidos impuso en la Constitución cubana la enmienda Platt, que les daba derecho a intervenir y ocupar militarmente la isla cuando quisieran. Decían que querían un gobierno adecuado para la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual. Clarísimo, ¿no? A las heroicas luchas por la independencia de la segunda mitad del siglo XIX, protagonizadas por los trabajadores rurales del tabaco y el azúcar, se le sumaron más tarde las del proletariado cubano que hicieron la primera revolución obrera del continente de 1933, de la que tal vez no habías escuchado hablar. En esa revolución, los trotskistas jugaron un rol muy importante. Se dio en el medio de la crisis de la Gran Depresión de 1929, cuando los capitales yanquis ya habían copado toda la economía de la isla. La caída de la exportación del azúcar, clave para la economía cubana, fue muy grande y el odiado dictador Gerardo Machado descargó la crisis sobre el pueblo trabajador. Los obreros respondieron con huelgas que terminaron en una insurrección. Incluso surgieron organizaciones de democracia directa muy similares a los soviets rusos, aunque sin soldados. La lucha fue en todo el país, pero el epicentro fue en las grandes ciudades, como Santiago de Cuba en el oriente y La Habana en occidente. El ejército fue superado y Machado tuvo que renunciar. La ausencia de una dirección revolucionaria permitió que el imperialismo norteamericano y sus socios locales encauzaran de a poco el proceso hasta que fue derrotado. Años más tarde, en 1952, el general del ejército Fulgencio Batista dio un golpe militar antiobrero y proimperialista justo antes de las elecciones. Lo primero que hizo fue suprimir el Congreso y prohibir las huelgas. Esto generó una nueva oposición que era policlasista, porque incluía a políticos liberales, intelectuales, campesinos, obreros rurales, estudiantes y trabajadores de las ciudades. Como parte de este proceso, el 26 de julio de 1953, un grupo armado al mando de Fidel Castro atacó el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Castro era un joven abogado y político, miembro del Partido Ortodoxo, que tenía como objetivo central luchar contra la corrupción en los marcos de la democracia parlamentaria. Pero como la continuidad democrática estaba rota, declaró que era legítima la lucha armada contra Batista. El ataque finalmente fracasó y Fidel y Raúl Castro fueron juzgados y condenados junto a otros combatientes. Pero el masivo odio a la dictadura y la habilidad política de Fidel Castro hicieron que el fracaso militar se transformara en un triunfo político. En el juicio, Fidel hizo su famoso alegato político conocido como La historia me absolverá, donde denunció las terribles condiciones de vida que soportaba la gran mayoría del pueblo cubano y la falta de libertades democráticas que justificaban la lucha armada. El texto se convirtió en una de las bases programáticas de Fidel Castro, quien pasaría a ser el principal referente popular opositor a la dictadura y también el principal referente del movimiento 26 de julio, un movimiento con una estrategia reformista y métodos radicales. Pero, ¿los trabajadores en qué estaban?
Los sindicatos estaban copados por una burocracia sindical completamente subordinada a la dictadura, mientras que la oposición sindical de mayor peso era el Partido Socialista Popular, de orientación estalinista, que en los hechos también apoyaba a la dictadura. A pesar de esto, el movimiento obrero fue uno de los grandes protagonistas de la lucha contra el gobierno militar. Se destacó la huelga azucarera de 1955, que, machete en mano, paralizó el país y superó a las fuerzas represivas al grito de «abajo el gobierno criminal». Llegó a tener fuertes elementos insurreccionales, pero no pudo extenderse a la capital y derrotar al gobierno. El 2 de diciembre de 1956, Castro y sus combatientes realizan la segunda acción militar. Desembarcaron con el yate Granma en las costas orientales de Cuba luego del exilio en México y trajeron con ellos al Che Guevara como médico de la expedición. El desembarco era parte de un plan mayor que se combinaba con una huelga general e insurreccional en la ciudad de Santiago de Cuba, dirigida por el joven dirigente del movimiento 26 de julio, Frank País. El plan fracasó, pero se transformó en otro hecho político que mostraba a todo un país luchando contra la dictadura. Un núcleo logró sobrevivir y refugiarse en la Sierra Maestra, donde encontraron fuerte apoyo de la población campesina y pudieron desarrollarse y extenderse en la región. Además de La historia me absolverá, las bases programáticas del movimiento 26 de julio fueron el Manifiesto de la Sierra de julio del 57 y el Pacto de Caracas de julio del 58, firmado con otras organizaciones. En resumen, pedían el fin de la dictadura, establecer un gobierno previsional sin miembros de la dictadura que convocara elecciones y restaurara la Constitución de 1940, castigo a los represores del régimen y la no injerencia de naciones extranjeras sobre la política interna. Recordemos el papel de Estados Unidos en la historia de la isla. Además, pedían una reforma agraria. Aproximadamente en mayo del 58, la lucha comenzó a torcerse a favor de los revolucionarios y los días de Batista empezaron a estar contados. Las batallas decisivas se dieron en diciembre de ese año y enero de 1959. Esta revolución lo que va a dejar en claro es que para conquistar las demandas obreras, campesinas y populares es necesario romper con el imperialismo y expropiar a los grandes capitalistas y monopolios. Pero de esto hablaremos en la siguiente entrega.